¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, todo junto. O también del canal de YouTube del ABP Jujuy, Animación Bíblica de la Pastoral Jujuy. ABP con B larga, Jujuy, todo junto. Allí en esos canales de YouTube usted podrá tener el programa y poder verlo en cualquier momento. Suscríbase, denle la campanita para que podamos llegar también a más personas con esto que es Manos a la Biblia. Este domingo celebramos una fiesta muy linda y muy cercana a la vida cristiana y a la historia de fe de los jujeños, la fiesta de la transfiguración o de la transformación, como la llaman los orientales. Una fiesta muy antigua que para nosotros los jujeños es la fiesta patronal de nuestro Santísimo Salvador. El evangelio que nos toca comentar es el evangelio de San Mateo. Este hecho de la transfiguración es algo que figura en todos los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, y que según sea el año litúrgico lo leemos en el texto que corresponde. Nos corresponde San Mateo, así que leemos San Mateo. Está en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. 17 del 1 al 9. Para poder entender este texto del Evangelio, tenemos que hacer dos cosas. La primera es ver en qué contexto del Evangelio de Mateo está colocado este pasaje. Porque está ubicado, podríamos decir, en un lugar estratégico. ¿Qué significa esto? Que este texto de la transfiguración está después de que en el capítulo 16, si ustedes se fijan, capítulo 16, versículos 21 en adelante, Jesús anuncia su pasión. Antes, Jesús había preguntado qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre. Y Pedro había contestado en nombre de todos: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y luego Jesús, para que los discípulos comprendan un poco, porque no lo comprendieron, ni siquiera Pedro, en qué consistía esto de ser discípulo, comienza a anunciarles la pasión. A partir de entonces, dice el capítulo 16, versículo 21, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Y Pedro lo lleva aparte y le dice a Jesús: lejos de ti esto, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Y Jesús le dice: ponte detrás de mí, Satanás, eres una piedra de tropiezo. Bueno, este Pedro, que había profesado el mesianismo de Jesús, es el que menos entiende
esto del Mesías. Pero es en ese contexto el anuncio de la pasión y la incomprensión de los discípulos que Jesús lleva a la montaña a Pedro, justamente el que no entendía nada, Pedro, Santiago y Juan. De modo que el hecho de la transfiguración aparece como la revelación de quién es verdaderamente Jesús y en qué va a terminar su mesianismo. O sea, el texto está colocado estratégicamente. Jesús acaba de anunciar su pasión y ante la incomprensión los lleva a la montaña, revela su gloria y les hace ver que el camino a la gloria es la pasión. Segunda observación que tenemos que hacer. San Mateo escribe este texto teniendo como telón de fondo un texto del libro del Éxodo. No nos olvidemos que San Mateo es judío. Como judío hace relación permanente al Antiguo Testamento. Y su evangelio es un evangelio en donde continuamente dice para que se cumpliera la Escritura, conforme a la Escritura, como dijo el profeta, para que se cumpliera la profecía. Es decir, está haciendo continuamente relación al Antiguo Testamento. Este hecho de la transfiguración, que es una visión que estos tres discípulos tienen de la gloria de Jesús, es un texto relatado con el lenguaje, las imágenes, el lenguaje religioso de lo que son las teofanías en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir teofanía? Manifestación. Es decir, lo que son en el Antiguo Testamento las manifestaciones de Dios que son relatadas de determinada manera. Leamos Éxodo capítulo 24, versículos 15 en adelante. Dice así: Moisés, tenga en cuenta todos los detalles, porque luego en el relato de Mateo los vemos a estos detalles. Moisés subió a la montaña. Jesús se transfigura en una montaña. Y ésta quedó cubierta por la nube. La nube, fíjese, la montaña, la nube. La gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. 6 días, nube. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. 7º día. Ya lo vamos a analizar en el texto de Mateo. Ante los ojos de los israelitas, la gloria del Señor aparecía como un fuego devorador. Moisés atravesó la nube y subió a la montaña. Fíjese que todos estos signos, ¿no? Toda esta forma de describir la revelación de Dios a Moisés en la montaña del Sinaí, Mateo lo toma para escribir su
relato de la transfiguración del Señor. Por lo tanto, para interpretar bien este texto, tenemos que remontarnos, por un lado, al contexto bíblico dentro del Evangelio de San Mateo, como decíamos, anuncio de la pasión, incomprensión de los discípulos, transfiguración, y al contexto bíblico, revelación de Dios, libro del Éxodo, Moisés en la montaña del Sinaí. Teniendo esto en cuenta, vamos ahora a leer y analizar este texto. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. 6 días después, cuando leímos el Antiguo Testamento, también hablaba de los 6 días y que al séptimo día Dios, aquí toma también este tema de los 6 días. No nos olvidemos que el séptimo día para el judío es el Shabbat, es el día sagrado. De modo que 6 días después, es decir, al séptimo día, ¿no? Está haciendo referencia a que hay una manifestación de Dios, es un día de Dios. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los 3 que suben con Jesús son los 3 que después bajan con Jesús. Los que viven en la montaña les ayuda a vivir lo que vivirán en el llano, porque son estos 3 los que acompañan a Jesús en el huerto de los olivos, cuando Jesús tiene ese momento intenso de oración en el huerto de los olivos antes de la pasión, antes de que Judas lo entregue. De modo que los 3 que experimentan la gloria, experimentan después la pasión, la traición de Judas y la pasión del Señor. Subió con ellos a una montaña alta. El tema de la montaña es un tema recurrente en la Escritura. Dios se manifiesta en la montaña. La montaña es el lugar de la manifestación de Dios. Moisés en la montaña, Elías en la montaña, Jesús es tentado en la montaña, Jesús predica en la montaña, se transfigura en la montaña, sube a la montaña para orar. En el monte Calvario muere, en el monte de los Olivos sube al cielo. O sea, la montaña es el lugar de la manifestación de Dios. Ya Mateo había hablado de la montaña alta cuando habla de las tentaciones de Jesús. De modo que una montaña alta es una frase que nos está diciendo el lugar en donde Dios se manifiesta. Jesús sube a la montaña. San Lucas, en su relato, dice que Jesús subió a la montaña para orar. Es decir, coloca el hecho de la transfiguración en un clima de oración, como es propio de San Lucas. Aquí Mateo no dice eso, pero el hecho de nombrar la montaña es ya un hecho importante, el tema del lugar donde Dios se manifiesta. Allí, en presencia de ellos, se transfiguró.
Este término transfiguración, que en griego se habla de metamorfosis, metamorfé, es decir, cambió de forma, es un término que San Pablo también lo utiliza para hablar de la transformación espiritual que los cristianos tenemos que tener. Por eso los orientales hablan de la fiesta de la transformación más que de la transfiguración. En presencia de ellos se transfiguró. Y aquí tenemos una serie de detalles que nos habla de la presencia de Dios. Su rostro empezó a brillar como el sol. El rostro de Moisés también brillaba después de estar en la presencia de Dios. Su ropa se hizo blanca como la luz. El vestido blanco resplandeciente es el signo de la presencia de Dios y de la transformación de Dios. Acuérdese que los ángeles que anuncian la resurrección son ángeles vestidos de blanco y con ropas resplandecientes. También la misma figura se usa en el Apocalipsis para hablar de los 144.000 salvados que venían con túnicas blancas. De modo que todos estos signos nos están hablando de una presencia especial de lo divino en ese momento en el monte. Hacemos una pausa, ya regresamos. Tu amor, necesito de tu amor. Bien, continuamos con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, o también desde el canal de YouTube de ABP Jujuy, ABP con B larga, ABP Jujuy, todo junto. Ahí suscríbase, déle a la campanita para que podamos llegar también a más personas. Versículo 3, estamos en el capítulo 17 de San Mateo, versículo 3. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías. Es como la síntesis del Antiguo Testamento. San Mateo coloca primero a Moisés, como buen judío, ¿no? Moisés, la ley. Elías, el profeta que debía venir antes del Mesías. Cuando venga Elías, entonces va a llegar el Mesías. Aquí ya está Elías allí presente, el gran profeta, conversando con Jesús. San Lucas añade que conversaban sobre la pasión que Jesús iba a sufrir en Jerusalén, sobre su subida a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esta presencia de Moisés y Elías? Que todo el Antiguo Testamento tiene su culminación, su punto más alto, el cumplimiento en Jesús. Jesús es la cumbre del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Pedro se dirigió a Jesús y le dijo: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, voy a hacer aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. Esto de las chozas hace referencia, según varios biblistas, a la fiesta de las chozas que en ese momento posiblemente se estaba desarrollando en Jerusalén. La fiesta de las chozas o la fiesta de las tiendas era una fiesta en la cual durante una semana los judíos vivían en tiendas de campaña o en chozas que armaban con ramajes del campo para recordar el tiempo en que ellos vivieron en tiendas o en chozas durante la peregrinación por el desierto. De allí que Pedro habla de 3 chozas, es decir, Pedro quiere de alguna manera encerrar el cielo en la tierra, no entiende mucho lo que está pasando. Pedro tiene una experiencia tan fuerte que quiere quedarse ahí, ¿no? O quiere de alguna manera capturar el cielo y quedárselo ahí donde estaban, ¿no? Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz que venía de la nube dijo. Aquí aparece el tema de la nube. La nube en el lenguaje bíblico es también la presencia de Dios. Lo hemos leído en el Antiguo Testamento. Moisés atravesó la nube. La nube cubrió la montaña del Sinaí. La nube es esta presencia de Dios. O sea, aquí hay una nube que los cubrió. ¿A quién cubrió? A Moisés, Elías y Jesús. Ellos están cubiertos por la nube, es decir, allí se manifiesta la presencia de Dios. Y una voz que venía de la nube dijo, aquí aparece la palabra del Padre, la palabra de Dios. Dios también le habló a Moisés en la nube. Es decir, Dios que habla, Dios que se manifiesta. Muchos comentaristas dicen que aquí hay una revelación de la Santísima Trinidad. La nube es el Espíritu Santo, Jesús en el centro y la voz del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se hacen presentes en esta manifestación, en esta epifanía. ¿Y qué dice la voz que venía desde la nube? Es decir, es la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Este es como el centro del relato. Es la manifestación de quién es Jesús. Los discípulos ven, ¿no? Tienen la visión, porque ese es el término que Jesús usa cuando al bajar del monte les dice no le cuenta a nadie esta visión, ¿no? Los discípulos tienen una visión de quién es Jesús, una visión de la gloria de Dios, una visión de la divinidad de Jesús. Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios, en quien me complazco. Escúchenlo. Sí, ya no tienen que escuchar a nadie más que a Él. Lo que dijo Moisés y lo que dijo Elías y el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en lo que Jesús enseña. A Él hay que escucharlo ahora. Escúchenlo. Es un término imperativo. Escúchenlo, como una
suerte de mandato. Así como Dios en el monte Sinaí le dio a Moisés los mandatos, los mandamientos, aquí da también un mandamiento. ¿Cuál es? Escuchen a Jesús. Al oír la voz, los discípulos se postraron rostro en tierra, llenos de temor. Este tema del postrarse y del temor es recurrente en la Escritura para significar la presencia de Dios. Ante la gloria de Dios el hombre se postra. Y el temor no es el miedo, sino el temor reverencial. Es algo tan grande, tan fulgurante, podríamos decir, que uno queda como ciego ante esa luz, ¿no?, de la presencia de Dios. Por eso se postran, ¿no?, rostro en tierra, están deslumbrados. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les ordenó: levántense, no teman. Jesús, ya sin la gloria que se ha manifestado, se acerca a ellos. Es decir, Dios se acerca al hombre con rostro, con figura humana, este es Jesús, y les dice: levántense, no teman. Dios no quiere que vivan en el temor, sino que se levanten, que no tengan miedo, que vayan para adelante, que Dios con rostro y figura humana los va a acompañar. Los tocó, se acercó, los tocó. Sí, los tocó con cariño. Dios nos toca para que nos levantemos y caminemos con confianza, que no tengamos miedo. Levantaron la vista, pero no vieron a nadie sino a Jesús solo. Es decir, terminó la visión y vieron a Jesús tal cual como se les presentaba todos los días. Mientras ellos bajaban de la montaña, Jesús les mandó, aquí hay otro mandato: no le cuenten a nadie esta visión, no le cuenten a nadie. ¿Por qué dice que no le cuenten a nadie? Porque estamos en la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, en donde en Jerusalén había toda una efervescencia mesiánica. Si los discípulos decían lo que habían visto, se iba a producir seguramente toda una avalancha, diríamos, de fervor mesiánico, y sin entender demasiado cómo era este Mesías, iban a trastocar las cosas. Jesús quería que ellos entiendan el mesianismo de Jesús, pero desde la pasión y resurrección. Por eso dice: no le cuenten a nadie esta visión, ¿ve?, que habla de la visión, orama en griego, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es decir, los discípulos van a tener una cabal comprensión de la transfiguración luego de la resurrección. Se van a dar cuenta que esto que han vivido, que han visto, esta visión, es como un anticipo de la resurrección. Por eso dice: no le cuenten a nadie. Y de hecho, Pedro, en su carta, después de la resurrección y ascensión del Señor, dice: nosotros hemos visto su gloria en la montaña. O sea, la transfiguración es como un anticipo
de la resurrección. ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar este texto a nuestra vida? Podríamos decir así, nos hace falta subir y bajar. Hay que subir a la montaña para estar con Jesús y tener la experiencia de Dios, sobre todo en la oración, en el silencio, en la adoración al Santísimo, para poder bajar después a la vida de cada día y con lo vivido en la oración enfrentar las cruces, las dificultades, los problemas de cada día. Tenemos que aprender a subir y a bajar. Aprender a tener la experiencia de Dios para poder enfrentar la vida con la fuerza que nos da saber que Jesús nos toca, nos acompaña, nos levanta y nos dice no teman. Que nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.